Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y también a la parte sur del estado de Sinaloa que colinda con Nayarit. Un saludo hasta Nayarit. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, y Tania Muñoz en la conducción. Secretario, buenas noches, ¿cómo estás? Querido doctor, qué gusto estar contigo, estar con Tania y aquí en Acontecer y con todos ustedes. Muy buenas noches. Bien, pues, Tania, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches también al doctor Juan Alfonso Mejía. Un gusto tenerlo aquí en Acontecer, pero antes permítame hacerle esta importante recomendación. Revista Gente Sinaloa, en donde encontrará lo mejor del jet set sinaloense. Asimismo, artículos de interés sobre moda, belleza, cultura, entre otros. Puede buscarla también en su edición digital en el www.revistagentesinaloa.com. Bien, gracias, Tania. Bien, le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1, somos televisión abierta, llegamos muy lejos. También a través del sistema Megacable, canal 110 Megacable o canal 1110 HD Megacable. O desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono, si le agarra internet, www.tvpacifico.mx. Le repito, www.tvpacifico.mx. Desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar televisión online. Sus comentarios a mi Twitter en @jhectormunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les decía, esta noche nos acompaña el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. Es un experto en el tema educativo. Él, como antecedente, pues ya había estado en Mexicanos Primero. Es una asociación que se dedica desde hace mucho tiempo precisamente a estudiar el tema de la educación y cómo mejorar la calidad. Bien, pues vamos a empezar. Juan Alfonso, otra vez buenas noches, te saludo. Muy buenas noches, doctor, y fue efectivamente pasar un poco de borracho a cantinero. Así es, de borracho a cantinero, exacto, porque si no es la misma estar allá que acá. Claro. Bien, ahora estás acá. Porque antes correteabas a los secretarios precisamente de educación. Bueno, espero decir que proponía también. Pues, claro, con argumento. Me consta, yo varias veces estuve contigo en reuniones y eso, y ibas a buscar a los secretarios, tanto aquí como a nivel federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y precisamente, bueno, eso fue un trabajo de mucho aprendizaje, y afortunadamente el gobernador Quirino se fijó en ti y te dijo, Juanjo, vente para acá. Nada más ahora efectivamente tengo un gobernador como Quirino Ordaz Coppel que dice, quiero resultados diferentes, así es que haz cosas diferentes. Así es, bien. Bien, pues te pregunto, se aprobó la nueva reforma educativa, están pues ya trabajando en las leyes secundarias allá en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Danos tu visión, así en una semblanza de lo que te parece la nueva reforma educativa. Puede ser una reforma educativa muy positiva. Puede llevar realmente, si fuera por reformas, y habrá que decirlo, fuéramos Noruega, porque reformas van y reformas vienen, pero creo que donde hay que centrarnos en qué pasa con la práctica docente y qué pasa con el hecho educativo, donde está ese niño y donde está ese maestro, pero donde están los padres de familia, donde está una red de apoyo con los directores, los asesores técnicos pedagógicos, las autoridades. Palabras más, palabras menos, creo que tiene grandes aciertos como la educación inicial, lo cual no estaba registrado en la anterior reforma. Tiene grandes aciertos como la parte pluricultural, como la parte integral, y creo que tendrá un acierto con estas leyes secundarias que tú sabes tienen 180 días para emitirse de parte del Poder Legislativo. Tendrá un gran acierto siempre y cuando se respeten los derechos de los docentes que entraron en una dinámica en el pasado y que ahora hay que llevar a buen puerto y que hay que acompañar. Y esa es la palabra clave que ha señalado el gobernador Quirino Ordaz una y otra vez. Acompaña a los docentes, no les digas que allá al fondo y a la izquierda. Tienes que estar en ese contexto para entender la necesidad primaria que tiene ese niño y ese maestro. Bien, ahora en el tema, precisamente ahorita mencionabas tú de la reforma educativa, todas las leyes son perfectibles, al auditorio se lo comentamos también, que haya habido una reforma del año 2014
y ahora en el 2019 se reformó. Bien, pues dentro de 3 años, 4, va a tener que haber otra reforma en la reforma educativa y en otras leyes también. Juan Alfonso, antes nos quedan 2 minutos para irnos a un corte. Te pregunto, ¿qué significa para ti primero los niños? Primero los niños es cercanía. Tienes que estar. En el pasado proceso, yo creo que durante mucho tiempo se habló de educación, pero pocas veces realmente terminabas pensando en esa personita que te dice, yo quiero más y cada vez mejor. Y tiene distintas formas de decirlo. ¿Qué le corresponde a este sistema educativo sinaloense y cuál es el desafío que tomamos? Generar oportunidades. ¿Para quién? Para aquellos que solamente tienen un tiro, querido doctor, una oportunidad, y ahí por lo menos se sitúan cientos de miles de niños y jóvenes en este estado. Bien, pues vamos a ir a un corte, Tania. Le regresamos en un minuto. Le recuerdo al auditorio, nos acompaña en el estudio Juan Alfonso Mejía López, él es secretario de Educación aquí en el estado de Sinaloa. Me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompaña aquí en el estudio Juan Alfonso Mejía López, él es secretario de Educación Pública en el gobierno del estado de Sinaloa, y Tania Muñoz en la conducción. Bien, Tania Muñoz, adelante. Gracias, doctor. Te notaba muy inquieta, adelante. Pues sí, hay muchas preguntas en el tintero. Ahora sí, doctor Juan Alfonso Mejía. Juan Alfonso. Lo hemos visto muy activo en las actividades, pues en las escuelas, ¿no? Por ahí dicen que los maestros se le llaman el secretario de nunca antes. ¿A qué se refieren? Bueno, creo que las maestras y los maestros han sido sumamente generosos conmigo. Creo que esto se debe a estar en las escuelas, quizás. Me sorprende y creo que nunca más debe suceder cuando tienes una maestra o un maestro que te dice, es la primera vez que tengo enfrente a un secretario. Y cuando te dicen, es la primera vez que un secretario viene a mi escuela. Y creo que cuando se habla de un dolor en el terreno educativo y sobre todo de ese pasado próximo, hay que tomar en cuenta que ese dolor es real. Los maestros quieren que estés ahí, quieren que entiendas ese contexto y quieren que participes de él con los padres de familia. E insisto, quizás si fuera ese tema del nunca antes es porque me han dicho nunca antes ha venido un secretario o nunca antes se ha fijado en esta escuela, y yo lo que les contesto es, pues el gobernador Quirino Ordaz nunca antes había sido gobernador, así es que así nos trae y lo hacemos con mucho gusto. ¿Y con la señora Rosy, cómo van? Bueno, simplemente hablaré un momento de lo que es primero de primaria es muy tarde. Primero de primaria es muy tarde, que ataca y que le hace frente a la primera infancia, no hubiera existido si no hubiéramos tenido una presidenta del DIF con un talante como es la señora Rosy Fuentes de Ordaz, y que haya dicho, este es un gran proyecto. Y también sin un gobernador que esté dispuesto a tomar la voluntad política de un hombre, de un mandatario, y hacerla parte de una transformación cultural. Y todo eso tiene que ir acompañado de presupuesto. Porque pues sin no nada más es no el hay hecho. Brujería, ¿no? Eso es una, exacto. una Entonces, realidad. Sí, pues ahorita eso hay que ponerlo muy claro precisamente aquí al auditorio, porque pues ideas hay muchas, proyectos, propuestas, pero si un gobernador toma un proyecto que tiene viabilidad y le pone recurso, se va a concretar, si no. A ver, yo creo que tenemos aquí una gran ventaja. Un gobernador, y lo digo con mucho respeto para los otros, pero que le entiende muy bien a los momentos del flujo presupuestal. Y tú sabes él fue que secretario de Educación. Fue secretario de Finanzas. Secretario de Finanzas. Fue diputado federal. Así es, pero yo creo que ha habido otros secretarios de Finanzas y otros diputados y no todos le entienden como y entiende ese flujo, y ahí tú vives el poder legislativo, sabes lo que significa estar en el momento adecuado, la puerta adecuada, el orden de los factores altera el producto. Entonces creo que ha sido bastante interesante. Te pongo un caso, durante los primeros 3 meses de este año no llegó ningún recurso federal.
Pongo, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, son 27 millones de pesos nada más de un mes de nómina. No llegó tampoco el tema de los maestros de inglés, no llegó el tema de los maestros de telebachillerato. Sin embargo, los maestros estuvieron recibiendo su pago. Quizás una semana después, hasta 15 días, a los de telebachillerato la vez pasada no les pagaban hasta abril, ahora no fue el caso. Los de inglés, llegaron las vacaciones de Semana Santa, se fueron con todas sus quincenas pagadas, como debe ser. Entonces, yo creo que no en balde al gobernador Quirino Ordaz, en México hoy le dicen el gobernador de la educación. Muy bien, pues Juan Alfonso, pues te embona muy bien, que seguramente, bueno, te va a ir bien también, ya auguro yo. Bien, Juan Alfonso, en el tema de lo de primero de primaria es muy tarde, ahorita lo manejabas tú ahí, incluso el John Heckman, el premio Nobel aquí, coméntanos un poquito de qué se trata esto de que primero de primaria es muy tarde, porque este tema en otros países ya aplica. Adelante. En el 2014 hicimos una investigación en Mexicanos Primero, se llamó Los Invisibles. Y esto era haber investigado qué pasaba con la política pública con los niños de 0 a 6. Y fue una conclusión muy sencilla. De 0 a 6 años. De 0 a 6 años. Y la conclusión fue, no existen los invisibles. Y en este ímpetu... ¿No existen porque no estaban dados de alta? O... No existen simplemente porque no existe una política pública que atienda qué le pasa al niño de los 0 a 6 años respecto a la parte socioemocional. ¿Qué le pasa respecto a la parte motriz? ¿Qué le pasa respecto a la parte cognitiva? Y entonces todos los estudios, Heckman entre ellos, el premio Nobel, llega y dice, a ver, para cuando llegan a primero de primaria ya es muy tarde y están rezagados al momento de ingresar a primero de primaria, que es cuando todos los padres decimos, ya entró a la primaria, ahora sí ya está en la escuela. No. Lo que está sucediendo en el mundo es educación inicial de 0 a 3 y de 3 a 6 preescolar, es la parte donde el 90% de nuestro cerebro se empieza a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos niños, como en el caso de Sinaloa? 7 de cada 10 cuando llegan a primero de primaria están en desventaja para aprender. ¿Qué pasa si empezamos a imaginarnos los años subsecuentes? Bueno, esa grieta se va haciendo un abismo y cuando entramos a los temas sociales, entonces los más necesitados van viendo cómo esa grieta se va haciendo un abismo del cual ya no pueden salir. Un ejemplo sería muy específico. Aquellos jóvenes que terminan saliéndose de secundaria o para pasar a la preparatoria, por lo general suelen ser aquellos que viven en condiciones de marginación mucho más específicas. Y todo eso empezó muy probablemente desde esa necesidad desde que fueron teniendo desde primero de primaria, porque llegaron tarde y lo vienen arrastrando. Entonces, les genera problemas para aprender español y matemáticas. En Sinaloa, y con esto concluyo, ahora se está atendiendo una necesidad sentida, se está atendiendo un mandato legal, porque ahora la educación inicial es obligatoria y se está poniendo la voluntad de un hombre, insisto, y de una gran mujer como Rosy Fuentes para hacerla una transformación cultural. Bien, vamos a ir un corte. Le recuerdo al auditorio, nos acompaña Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación aquí en Sinaloa, Tania Muñoz en la conducción y yo soy Héctor Muñoz. Síganme en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Me acompaña aquí en el estudio Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación en el estado de Sinaloa. Bien, secretario, antes de ir a un corte, bueno, nos quedamos aquí en la sobremesa platicando. Me gustaría, antes de dar la palabra a Tania, en la Ciudad de México generó polémica, sobre todo, y todavía sigue generando en las redes sociales, el tema cuando el secretario Esteban Moctezuma y Claudia Sheinbaum comentaron allá el tema de que pues las niñas pueden usar pantalones y los niños pueden usar faldas. Fue un tema que estuvo en las redes sociales unos días acá. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que todos los temas terminarán en algún punto o en otro en el tema educativo. Si la pregunta es, ¿desde la educación podemos construir equidad de género? Por supuesto que sí, desde la educación construimos equidad de género.
Si el tema ahorita es específicamente los uniformes neutros, pues no estoy muy seguro que ese sea el debate en Sinaloa de momento, cuando existen otro tipo de políticas educativas que hay que atender. Bien, con eso muy clara la respuesta y coincido con ella. Tania Muñoz, adelante. Gracias, doctor. Un programa interesante que se está emprendiendo en estos momentos es el de Aprendamos Juntos. Es un programa pues inédito en el estado de Sinaloa y me gustaría que nos platicara un poquito al respecto. Sí, así como primero de primaria es muy tarde y donde el gobierno del estado de Sinaloa es el primer estado de la República que dice así lo podemos hacer y sitúa a Sinaloa en concordancia con el gobierno de la República, en el tema de Aprendamos Juntos es focalizar nuevamente una política educativa, pero ahora a los jóvenes que están en tercero de secundaria. De cada 3 jóvenes que termina abandonando la escuela, 1 lo hace por razones meramente educativas. Y eso tiene que ver con un acompañamiento. Aprendamos Juntos es la respuesta del gobernador Quirino Ordaz a 32,500 jóvenes que se encuentran en áreas marginadas, donde está alineando los esfuerzos de 300 directores, de 1,314 maestros de matemáticas y de español, de 70 asesores técnicos pedagógicos y donde todos al unísono están midiéndose desde hace 7 meses. Yo entré el 5 de octubre y el gobernador, tú lo conoces, es resultado rápido. Calladitos hemos venido, hoy dimos a conocer una carta que el gobernador hizo para 32,500 jóvenes con nombre y apellido, diciéndole, sé que mañana presentas Planea, estoy consciente de ello, de lo que significa para ti y estoy contigo. Estuvimos en todos los municipios viendo qué le pasaba a un joven, pues cuando te hace una carta el gobernador y te la empiezan a leer, viene tu nombre y abajo dice Quirino Ordaz Coppel. Y claro, puro Sinaloa. Bien, ¿no será campaña? Por supuesto que no, vaya. La campaña, es el logo oficial. La campaña yo creo que es, ¿qué significa puro Sinaloa? Y aquí está, joven, ánimo, tú eres Sinaloa. Ahora, Juan Alfonso, en el tema, en el universo, tú ahorita comentabas aquí de los secretarios, de que cuando vas y visitas a las escuelas y todo eso. Yo he entrevistado a varios secretarios de educación aquí que te han antecedido, el doctor Villarribera, el doctor Francisco Frías en la otra administración y otros secretarios de educación también. Todos han visitado de alguna manera los planteles. Casi pues ya vas a cumplir 1 año tú en el cargo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? 8 meses. 8 meses. Las áreas a donde has ido precisamente es a las áreas remotas, a la sierra, a lugares, es donde precisamente donde te dicen qué bueno que vienes. Sí, a ver, primero que nada, y qué oportunidad la que me brindas. Todos y cada uno de los secretarios que me antecedieron, lo mínimo que les debo es respeto y un fuerte abrazo a todos ellos, porque a todos ellos les he aprendido muchísimo, a todos. Y efectivamente, en este momento, a ver, ¿a qué tipo de escuelas voy? Cuando me escriben por el Messenger los maestros. Ninguna escuela ha sido necesariamente porque me invitó o un alcalde o me invitó una autoridad, no. Es el maestro que te dice, venga. Y aquí es un tema de escuela. El gobernador Quirino Ordaz, pues te dice, te quiero en la calle, te quiero abajo. Y cuando yo estuve con él la primera vez, su tema de, primero los niños, cercanía, no es un tema de Juan Alfonso Mejía, es un tema del gobernador Quirino Ordaz, cercanía. Ahora pero ya convertido en política pública. Ahora, nos quedan 2 minutos para cerrar el programa. El tiempo aquí se va rápido. ¿Algún comentario que quieras hacer adicional o que le quieras comentar al auditorio? Juan Alfonso Mejía, adelante. La educación es un asunto de oportunidades. Es un asunto de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y hay que tomar en cuenta que gracias a la educación puedes construir cada vez más equidad y cada vez más justicia social. No es el problema la educación, es la solución. Y gracias a la educación, entonces podrás ir construyendo una escuela que te lleve a un lugar donde no estaba proyectado que llegaras. Ese es el tipo de escuelas que queremos construir en Sinaloa. Ese es el sistema educativo que queremos, un sistema educativo incluyente
que tome en cuenta a niños, a niñas y a jóvenes y los lleve a un lugar donde en principio su origen los tenía limitados. Hay que romper, origen no es destino. Hasta aquí ya estuvo bueno, diría también el gobernador Quirino Ordaz. Bien, pues Juan Alfonso Mejía, te agradecemos mucho y esperamos verte pronto aquí con nosotros nuevamente. Nos da mucho gusto, el tiempo vuela. Tania Muñoz, vámonos. Vamos, pues el tiempo apremia, como dice el doctor, pero muchísimas gracias por la entrevista y que tengan una excelente noche a todo el auditorio. Y si me lo permiten, primero a los niños, primero a los jóvenes, puro Sinaloa. Bien, muy bien. Bien, pues nos vamos, nos vemos mañana en la radio de 7 a 8 de la mañana, en la W97.7, en Mazatlán, en la Qué Buena, en Los Mochis, en la Pop Love, y en Facebook en Héctor Muñoz y en Twitter en @J Héctor Muñoz. Buenas noches, hasta pronto. Muchas gracias.